Estamos iniciando una nueva etapa de Radicales, ya en vivo, a las 11 de la madrugada de este martes. Y bueno, le damos a usted la bienvenida a este espacio de análisis, por supuesto, con base en información, naturalmente, y ojalá que nos haga favor de acompañarnos aquí de manera cotidiana todos los martes a partir de hoy, 11 de la mañana. Es correcto, con los temas de la vida nacional, señor Delgado. Por supuesto. Tal cual. Bueno, damos la bienvenida a Héctor Alejandro Quintanar, a Fabricio Mejía Madrid, a Alejandro Páez Varela, y me doy la bienvenida yo mismo también. Yo te doy la bienvenida. Órale. Sí, mejor, para que no, o sea. Bueno, hoy hay muchos temas sobre la mesa, quizá dos grandes temas que tienen un impacto hasta, uno de ellos hasta México y el otro desde México, con epicentro en México, es por un lado los sobrevuelos de la CIA, que hoy 3 medios al menos dan a conocer. Lo da a conocer The New York Times, la da a conocer The Washington Post y lo da a conocer CNN, cada uno de ellos citando las mismas fuentes oficiales, autorizadas, pero extraoficiales, porque no se trata de una conferencia. Es decir, lo reunieron, les dieron la data, desde las oficinas de la CIA, supongo, y luego, o desde Washington mismo, ¿no? Washington, o sea, desde el propio gobierno, sí, puede ser. El gobierno, les dan los datos y luego se publican el día de hoy. A reserva, digamos, de que lo vayamos analizando, obviamente es un mensaje hacia México de la CIA y del gobierno de Donald Trump, de que el país está bajo vigilancia. Con un matiz que es importante, un par de matices. Uno, los vuelos de la CIA con drones no armados iniciaron con Joe Biden. Sí, Primer no matiz, no es con Trump. Que se han incrementado. Que se han incrementado. 2, también importante. Estos vuelos de la CIA recogen información de México y comparten la información que quieren con México. Entonces suponemos un cierto nivel de relación con las autoridades mexicanas. Es algo que se negoció ¿cuándo? En tiempos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, y que sigue hasta ahorita. Cooperación. O sea, son las características de estos vuelos, lo cual sí tiene matices muy distintos a simplemente decir hay sobrevuelos sobre México y estos señores se están metiendo sin autorización. Es muy distinto, pues. No deja de ser la CIA, drones, pero ese es los datos. ¿Qué piensan? Si me permiten, habría que contextualizar también el momento en el que se da a conocer esta información a través de 3 medios estadounidenses. Es deliberado, eso es evidente, como tú lo decías, Alejandro. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué no hace 3 días? Bueno, porque no hay que olvidar que se anunció también de manera no oficial que el día de mañana, 19 de febrero, se va a dar a conocer cuáles son los cárteles de la droga que van a ser clasificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Una formalización de algo que el propio Donald Trump adelantó el mismísimo día de su toma de posesión. Designación de cárteles y otras organizaciones como terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. El 20 de enero lo anunció Donald Trump y por tanto me parece que dar a conocer los sobrevuelos de drones sobre territorio mexicano es el preludio de este anuncio que dará el gobierno de Estados Unidos. Quería yo contextualizar eso también. Hay otra cosa de contexto también que me quedé pensando mientras Alejandro decía, el gobierno, la CIA
Washington, decías tú. El contexto también es de enfrentamiento al interior del gobierno de Estados Unidos. La desaparición de la USAID y todo el manejo administrativo, digámosle, de Elon Musk desde la agencia de ajuste gubernamental, esta que se llama DOGE, que le pusieron así por un meme de un perro que salió en 2014 y después por la criptomoneda que el propio Elon Musk tiene, y todavía no vamos a hablar de Milei. Se da, digamos, en el contexto de hay un enfrentamiento al interior del gobierno por el recorte y por la desaparición virtual de miles de puestos de trabajo. Y se da en el contexto también en que está siendo cuestionado el trabajo tanto de la USAID, que desapareció, como el de la CIA, el de la DEA, etcétera. Si ustedes observan, y con esto termino el contexto, lo que pasó, por ejemplo, con los datos de la DEA sobre el número de muertos por fentanilo, por sobredosis de fentanilo, pues de pronto la DEA los bajó. De pronto ya no eran, dice Trump que son 300,000 al año, no son. Nunca han sido. Pero en el pico, digamos que es 2021, hubo 114,000 muertos por sobredosis de fentanilo. Y la DEA dice, no, ya este año son 58,000. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues está diciendo, es que si aumentaran, querría decir que la DEA no está funcionando. Entonces, como se están defendiendo del recorte presupuestal, también están diciendo, sí hacemos cosas. Creo que es importante tener ese contexto para saber por qué y quién le filtra a estos tres medios una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, ya que está esto contextualizado, a mí me gustaría recordar un texto muy importante que habla sobre el componente ideológico de estas agencias en Estados Unidos, porque me parece que es pertinente. Un escritor italiano, Fabio Giovannini, tiene un libro, un documento muy importante que se llama Breve Historia del Anticomunismo, que es básicamente un análisis sobre cómo se fundaron muchas instituciones en Estados Unidos. Y el planteamiento que él hace es que no se puede nunca dejar de lado la parte ideológica en un momento del inicio del siglo XX en Estados Unidos, donde tras el triunfo de la Revolución Rusa y la aparición de ciertos sindicatos muy marginales y muy débiles en Estados Unidos, que sin embargo fueron asociados a lo que pasaba del otro lado del mundo, se empezó a pensar, bueno, era el contexto de la recién terminada Primera Guerra Mundial, se empezó a pensar que era necesario que existieran instituciones domésticas, como se dice en Estados Unidos, para combatir enemigos internos que estuvieran necesariamente vinculados con alguna cosa en el exterior. Y ese es el origen de, por ejemplo, la fundación del FBI, y después esos componentes también derivaron a la fundación de la CIA. Entonces, es interesante esto porque Javier Oliva daba un dato que a mí me parece que es revelador sobre las organizaciones que desde Estados Unidos son catalogadas como terroristas, salvo 4, todas son de origen árabe, o sea, tienen que ver de alguna manera con el Islam, o bueno, con lo que Estados Unidos piensa que es el Islam. Y creo que había por ahí una organización en Colombia, seguramente vinculada a las FARC. Es la zona FARC. Y ahora está esta cuestión de catalogar a algunos cárteles mexicanos como terrorismo. Entonces, pues yo creo que no es desdeñable, no es nada desdeñable lo que está ocurriendo, porque este antecedente de cómo la ideología juega, pues nos puede hacer notar qué esperar de alguien como Donald Trump, cuyo discurso, a diferencia del de Biden, que también fue alguien que hizo estas intromisiones y que no difiere mucho pues de la política de los republicanos, pero los republicanos sí juegan mucho más con la ideología que los demócratas, aunque los demócratas van más a lo superficial en algunos casos. Una pregunta, ¿qué no tiene que tener una ideología alguien que se declara terrorista?
Sí, es que ese es el asunto. Sí. Y No entonces, importa. pues la familia michoacana, pues qué ideología va a tener. Sí, no, es que La corona, viva la corona. Son cuestiones de ganar dinero, el caso de los cárteles. No es un, no es la No es la reivindicación de nada, más que absolutamente ganancia. nada. Así es nomás los terroristas suelen usar métodos de atacar inocentes en lugares públicos. También los narcos. Sí. No, o sea, Aunque acá claro. si hay un fin de imponer Fin cierta político, de hecho. lógica Sí. puritana o religiosa, pero pues no es el caso de los cárteles mexicanos. A ver, sí es muy importante lo que plantea Fabricio y que ustedes dos abundan, de la idea de los presupuestos, de partir siempre de los presupuestos. O sea, hay comunismo porque se necesitan los presupuestos. El comunismo desapareció hace un montón de tiempo, pero para ellos hay comunismo para que existan los presupuestos. Si no hubiera, habría que inventarlo. Exacto, hay que inventar el comunismo, porque si no, ¿de qué va a vivir la CIA? ¿De qué va a hay también amenazas externas del narco para que la DEA tenga presupuestos. Hay también, o sea, ellos están inventando siempre esto para generar los presupuestos para las agencias. Obviamente hay hambre, ignorancia, enfermedades, pero ahí se generan presupuestos. Ahí hay que recortar los presupuestos, que es la tarea que está haciendo Elon Musk en este momento, ¿no? Recortando esos presupuestos. Ahora, todo esto para decir que tienen que justificar la atención sobre México, generando una amenaza cada vez mayor, que requiera incluso una intervención militar, generándola. Me comentaba un reportero estadounidense, el New Yorker, hace un par de días, me comentaba, me decía él, yo creo que va a haber un ataque a México. O sea, yo sí creo que en algún momento Trump va a ordenar un ataque con un dron, con con lo que sea, a México. En México, y va a morir gente inocente, obviamente, tal. Eso lo estoy viendo venir, dice él, y creo que su percepción y lo que él plantea es muy correcto por los datos que él tiene. Dice, y la principal razón es ¿cuál? Porque pueden. Porque se les antoja. Porque eso es Trump, punto. Entonces, no nos extrañe, pues, todo lo contrario, el gobierno de México va a tener que empezar a diseñar la estrategia para ver qué es lo que va a pasar enseguida. O sea, va a ser una violación artera, la primera violación, digamos, en un siglo de Estados Unidos en México, militar, la primera agresión militar en México en un siglo. Entonces, México, el gobierno mexicano tiene que estar preparado para ver cómo vamos a reaccionar como país, cómo vamos a reaccionar como individuos, cómo va a reaccionar el gobierno, cómo va a reaccionar nuestra embajada, nuestras embajadas, qué va a potenciarse, cómo se va a evaluar, que no se vea como una respuesta tampoco desorganizada, porque eso se tiene que organizar. ¿Qué vamos a hacer en el sitio específico donde caiga el primer dron de Estados Unidos? Ahí, en tierra. ¿Lo vamos a ocultar? ¿Le vamos a echar tierra? ¿O vamos a poner un Benito Juárez gigantesco? ¿Qué vamos a hacer? O sea, todo eso se tiene que razonar, porque hay un Juan mucha... Gabriel, debería un Juan Gabriel. Ojalá y fuera un Juan Gabriel. ¿Qué vamos a hacer? Me refiero en general. Y concluyo con este comentario. Al mismo tiempo, me decía este mismo compañero, colega periodista del New Yorker, me decía, al mismo tiempo, es obsceno, grotesco, que The New York Times no tenga un solo texto publicado sobre el cártel de Nueva York. O sea, ¿cuál es el cártel de Nueva York? Bueno, tienen un montón de gente investigando los cárteles en México y justificando la agresión. Permanentemente, The New York Times, Washington Post y toda la prensa estadounidense está no se diga Fox, pues, pero pues ya sabemos, es un medio de radicales. El CNN también. O el mismo CNN. Están justificando una agresión, pero al mismo tiempo no hay quien le pregunte a The New York Times por qué, o el Times de Nueva York, ¿por qué nunca ha escrito un solo reportaje
sobre el cártel de Nueva York, porque tiene desde los 80 funcionando con cocaína, distribuye grandes cantidades de cocaína. La ciudad de Nueva York consume grandes cantidades de cocaína. Que se consume también en el New York Times. Seguramente se debe consumir en el New York Times, no tengo datos, pero no lo dudo. Heroína se consume a grandes cantidades industriales. Entonces, ¿dónde está el cártel de Nueva York que el New York Times ni siquiera ha esbozado? Esto pasa mientras preparan el ataque a México. A ver, yo he sido muy reiterativo quizá en hablar de los vendepatrias, de los mexicanos que ansían, que ambicionan, que convocan, que llaman a que vengan los extranjeros, los españoles, los franceses o los gringos a su respaldo, porque eso es en realidad lo que quieren, que los gobiernos extranjeros respalden a la derecha, como históricamente ha ocurrido. Yo he insistido mucho también, quizá hasta una reiteración que puede ser excesiva, en que Estados Unidos tiene ese propósito de agredir y de invadir a México. Bueno, todo lo que ha ocurrido en los meses recientes, desde que Trump, desde antes y después de que Trump gana las elecciones de Estados Unidos, va en ese mismo sentido. No me voy a remontar a épocas previas, aunque el dato de que con Biden estaban ya enviando drones a territorio mexicano es un dato que no hay que pasar por alto. Pero a lo que voy es a reiterar una vez más que la amenaza de agredir, de invadir territorio mexicano por parte de Estados Unidos, su ejército, sus agencias de espionaje como la CIA, está cada vez más presente. La clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tiene ese propósito. Y en ese sentido, efectivamente, las posibilidades de que México sea agredido, con el pretexto de que van a ir sobre narcotraficantes, también nos debe convocar, en primer lugar, exigirle al gobierno de México una posición muy clara, inequívoca, de defensa de la soberanía nacional. Por supuesto que va a haber quienes digan, es que están protegiendo a los narcotraficantes. No hay que equivocarse, no. Hay gente más inteligente que Lili Téllez y que Marco Cortés, que son de los más entusiastas, instigadores de que Estados Unidos invada México. No se defiende a los narcotraficantes, se protege la soberanía nacional. Y los que no lo ven así, pues son efectivamente esos vendepatrias a los que yo me he referido. Los vuelos no tripulados, los drones que sobrevuelan México, ¿tienen el aval del gobierno de México? Esa es una primera pregunta que el gobierno de México debe responder. El secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina y naturalmente la jefa de todos ellos, que es la presidenta de México. Si hay autorización del gobierno de México para esos sobrevuelos, ¿sobre qué bases? ¿Y son de utilidad? Eso también es importante plantearlo, porque los mexicanos, por lo menos en mi caso, yo no me voy a quedar con que, híjole, pues ya vinieron los gringos. No, se debe levantar la voz, por lo menos, ante una agresión de esta naturaleza. Yo quisiera abonar sobre esta reiteración, entre comillas, que hace el maestro Álvaro Delgado, porque no me parece una reiteración. No hay que insistir. Es algo que se debe insistir todo el tiempo. Y sobre estos vendepatrias, creo que ya tenemos antecedentes de su posible conducta, y no es cosa menor. El año pasado, cuando se suscitó la invasión a la embajada mexicana en Ecuador, pues vimos cómo son capaces de reaccionar.
Y hay un antecedente que no ocurrió propiamente en México, pero que tangencialmente sí nos tocó, que fue lo que ocurrió en 2008 en Sucumbíos, en Ecuador, cuando el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Invade Ecuador. El Calderón. Bombardea. El Calderón colombiano, para que Para más rápido. Para más rápido, porque, pues, y además Calderón estaba muy orgulloso que le dijeran que él era el Álvaro Uribe mexicano. Sí. Oh, Dios. Sí. Es como si te comparan con un ampón y sentirte orgulloso de eso. Solo alguien como Calderón tendría la mala entraña de sentirse así orgulloso. Pero bueno, pasó eso. Invadió Colombia a Ecuador, bombardeó parte de su territorio y murieron algunos estudiantes mexicanos. Y la reacción que hubo en México de las voces de las derechas fue deleznable, fue condenar a la gente que estaba ahí sin reparar siquiera en el hecho de que fue una invasión a una soberanía, que fue un ataque militar sin estar siquiera con la certeza de que efectivamente era un campo de enemigos, por llamarlo de algún modo. Y pues cuando Lucía Moret, una de las sobrevivientes, llegó a México, pues hubo quien sugirió que debían vigilarla o No, y la vigilaron. Sí, por supuesto. Sí. Y no solo eso, hubo hasta ya para la anécdota, pero vale la pena referirlo porque los vendepatrias son así. Hasta se sugirió que tenía que ponerse en duda la calidad de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de la UNAM, porque eran una fábrica de guerrilleros. Así es. Y fue Carlos Mota quien dijo eso, ¿no? El columnista económico. Ultraderechista, ¿no? Esa es la Juncker. extrema derecha, Así es. como Sarmiento. Así es. Pues entonces, ese es el tipo de reacción que esperamos ahora bajo la lógica de que no, Estados Unidos seguramente viene a combatir al crimen organizado en México, seguramente igual que como combatieron las armas de destrucción masiva en Irak o algo así. Sí, pues viene el asunto viene de largo, digamos. En este secuestro en la comunidad Levarón, de estos mormones radicales que están en Chihuahua y una otra partecita en Sonora, y que además son enemigos y se han matado ahí entre ellos. Hay toda una historia muy terrible sobre eso. En el primer secuestro, esta comunidad Levarón, le llaman la familia Levarón, pero no es, pues sí, todos se apellidan Levarón, pero son 20,000, ¿no? Esta comunidad de mormones solicita al gobierno de Estados Unidos la intervención después de ese secuestro, que me parece que sucede en 2019, 2020, no recuerdo La muy bien. matanza. El secuestro de Adrián Levarón, que después se liga, digamos, a esta marcha por la paz de Javier Sicilia, ya, digamos, intervenida, o yo diría contaminada por Álvarez y Casa. Y desde entonces se mandan cartas a Washington de parte de esta comunidad para que intervengan y que sean declarados terroristas los de la línea en ese momento, ¿no? Este cártel de la frontera. Lo que yo me pregunto es, y bueno, esto ha seguido, digamos, ¿no? Ha ido subiendo, digamos, en jerarquía política hasta llegar a las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado, en voz de Lili Telles, en voz de el dirigente Marco Cortés, donde ellos diciendo que la colaboración sería aceptar la injerencia de los Estados Unidos. Es decir, una idea de colaboración, pues, que en realidad se debería llamar sumisión. Ha ido subiendo, digamos, de jerarquía política este llamado o este acuerdo con los Estados Unidos para la intervención en México, que sería una intervención en México estrictamente, es decir, nos hemos preguntado en otros programas acá,
¿qué bombardearían? ¿No? ¿Dónde se supone que los cárteles existen en la realidad? ¿En una unidad habitacional? Todos van a un mall a determinada hora? ¿Qué es lo que vas a bombardear? ¿En un rancho? No, porque ellos dicen es que los laboratorios de fentanilo, bueno, tendrían que demostrar que existen. ¿Y luego dónde están? Igual ¿no? están y los van a ubicar y los van a bombardear. ¿Eso no tiene es algo? Pero no es el De hecho, dinero, los aviones, perdón por la interrupción, de hecho, los aviones no tripulados Ubican identifican laboratorios Es por correcto. las emanaciones de tóxicos que Así es. hay. Por eso justamente dicen, ahí en esa parte de la sierra hay un laboratorio precisamente porque se desprenden gases sustancias que permiten... Ahora, si son desprendimientos de sustancias tóxicas, van a bombardear a Típica. No, hombre. Y nada más ahí. No, se me fue el Vete primero de que se me Azteca, ocurrió. Televisa, El Universal, Reforma. Sí, va, Bueno, pero bueno. si se trata de tóxicos, Letras Libres, Nexos. La Universidad de la Libertad. Y jamás yo repudiaría siempre. Sí, claro. Eso, por No, no, no. supuesto. Sea Sí, no, lo es una más broma, tóxico. es una broma entendida, ¿no? Digamos Pero que me pasé de lanza. No, sí, pero de regreso es importante porque porque sí se plantea, o sea, bombardear, o sea, todo lo que está desplegando Estados Unidos. Es que si no, ¿para qué no? Es para Todo lo que bombardear. está desplegando Estados Unidos, que un portaaviones, que vuelos rodeando la península, acercándose, que drones, es pura payasada. Pura payasada. ¿Por qué? Porque van a bombardear, según ellos, van a bombardear laboratorios. ¿Ustedes creen que eso va a detener algo? Para empezar, hay más evidencia de laboratorios en Estados Unidos que en México. Para empezar. Por supuesto, no sería la cocinita del New York Times, que está en Culiacán, según Sí, esto. digo, ¿no? debe estar una cocinita ahí, igual pues me encantaría ver cuántas cocinitas de esas debe haber regadas en Estados Unidos. Debe ser masivo. Debe haber por todo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está sembrado de marihuana todo. Extensiones territoriales que no solamente ya legal, sino ilegalmente eran Alejandro, extensiones. reconocen que 5.7 millones son adictos nada más al fentanilo, nada más a ese. 5.7 millones. Y pueden ser pocos, Fabricio. Estaba leyendo yo 40 millones de adictos. 40 millones. O sea, ¿qué aparato necesitas? ¿Qué infraestructura necesitas para distribución? distribuir? Simplemente. Deja tú para hacer llegar, Álvaro, para para la regresar los El dividendos. Y luego, porque no es que así como se va, lo más fácil es el menudeo. Pero ¿cómo recoges el menudeo y lo concentras en cuentas que permiten a la industria funcionar? Que es, bueno, por favor, o sea, tienen grandes cárteles. Hay un cártel en Los Ángeles que tiene funcionando desde los años 60. O sea, que la CIA sabe quiénes son, cómo son. O sea, es conocido, pues, ¿no? Han Hay tenido películas. relación, hay cantidad de información sobre eso. Hay cárteles en San Francisco, hay cárteles en Miami. Hay cárteles en... ¿Dónde están las cabezas? ¿Dónde? Es más, entiendo que las agencias de Estados Unidos no investiguen, pero ¿dónde está el New York Times investigándolo? ¿Cuándo ha publicado una pieza del cártel de Nueva York? ¿Quién distribuye las cantidades que se distribuyen en Nueva York de cocaína? Me decía este periodista, me decía, oye, yo una vez estaba en un lugar donde se pide la droga por teléfono. O sea, se pide la droga por teléfono, se pide la droga por internet, se pide... Ahora qué bueno que son los cárteles van a ser organizaciones terroristas para que intervengan los teléfonos de Estados Unidos. Y los flujos financieros. Los flujos financieros en Estados Unidos, que es donde está toda la madre. Y sabes que las armas también, porque entonces los que dan las armas estarían implicados en terrorismo. ¿Qué es lo que dijo la presidenta? Se la devolvió a Trump. Es decir, si van a identificar si van a definir como organizaciones terroristas a los cárteles, las armerías
estadounidenses son cómplices de esas organizaciones terroristas y por tanto tienen que actuar contra ellas también en el territorio estadounidense. Sí, en el caso del fentanilo, perdón, Héctor. Nada más rapidísimo una información. En el caso del fentanilo, la mayor parte de los detenidos han sido estadounidenses en automóviles con placas estadounidenses que usan las vías, el paso rápido, digamos, de las aduanas. Es decir, no son centroamericanos o mexicanos o venezolanos pasando el desierto con una bolsa con pastillas de fentanilo. No es así. Eso es lo que Trump quiere que creamos, pero en realidad casi todos los detenidos son estadounidenses, en un 80%, en coches legales en los Estados Unidos que pasan por las garitas legalmente y tienen este pago, es el negocio de la vía rápida, digamos, que no te revisan. Ese es el paso. Ahora, eso está detectado. El asunto... Te doy el dato porque te sirve. 90% de las detenciones por tráfico de fentanilo ocurren en la garita. En la garita. 86.4% de los procesados son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces es un problema que no es nuestro realmente. Es un problema de los Estados Unidos, que no han querido resolver la adicción, el asunto de las armas y el paso por las garitas. Sí, pues volvemos a esa vieja idea de esa idea geopolítica de los Estados Unidos que le dio sentido a su política exterior tanto tiempo y lo sigue siendo, que es la idea del enemigo externo. O sea, necesariamente el enemigo va a ser de fuera. Les cuesta trabajo pensar, por una razón ideológica desde el puritanismo religioso fundacional de los Estados Unidos, y la visión organicista que todas las instituciones religiosas plantean, que es el hecho de la sociedad es perfecta, la sociedad es creación divina, y todo lo que está mal en la sociedad necesariamente debe ser una intromisión o satánica o conspirativa. Y el eje del mal, decía Bush. Sí, claro. Y eso es vuelvo al argumento de la ideología detrás de las instituciones de seguridad de los Estados Unidos. Porque durante el siglo XX, la mayor parte, pues el enemigo fue el comunismo soviético específicamente, y cuando esto se acaba, pues es el gran enemigo exterior, es el narcotráfico y luego el terrorismo el terrorismo islámico después del 11 de septiembre de 2001. Pero a mí lo que me llama la atención es que la postura de Trump está muy anclada en esta visión, no solo con esta idea de los ciudadanos estadounidenses son puros y castos y todos los adictos son por culpa de o los mexicanos que vienen a vender o los inmigrantes o qué sé yo, y es esta idea de no atender los datos, donde dentro de los Estados Unidos están estos cárteles, está esta problemática y es no querer aceptarla, pero pues eso también se vincula con estos desplantes, sí, estridentes, probablemente sin muchas bases, pero que se anclan en esta vieja política exterior de los Estados Unidos, que es ahora, si vemos a Trump queriendo controlar enclaves que para él son geoestratégicos, como el Canal de Panamá, como Groenlandia, bajo la idea de tenemos que formar una especie como escudo, de ¿no? cinturón de seguridad que proteja a los Estados Unidos. La pregunta es que los proteja de quién. Y ante el hecho de que pues la mayor parte de los males que se quieren atacar pues están en la propia sociedad estadounidense, ¿no? Entonces, esta vieja política, primero religiosa, del enemigo externo, y luego que se conformó en el siglo XX por una concatenación de sucesos inéditos al inicio de la Primera Guerra Mundial, pues ya es algo que debe superarse porque trae muchos más problemas que soluciones. En aquel momento también fue una política equivocada, pero tenía sentido porque era un conflicto geopolítico inédito, la Primera Guerra Mundial, una revolución inédita como la rusa, se articulan y pues entonces todo Occidente, todos los líderes de Europa y Estados Unidos pues saltan pensando que ya puede haber una gran conflagración la revolución mundial o algo así. Pero a estas alturas seguir anclados en eso, pues bueno, toco el tema porque Trump tiene esta manera de pensar y el otro que también la tiene es Javier Milei. Entonces, así creo que también vale la pena después mencionar qué significa la libertad precisamente para personajes como Trump
y como Milei? Digamos que cada de los 40 millones de adictos en Estados Unidos, un primer, digamos, escalafón dentro del narcotráfico serían pues, los narcomenudistas. Vamos a poner 40 clientes por cada narcomenudista. Nos da 1 millón de narcomenudistas. de narcomenudistas. Si tiene 40 clientes, que es un friego de clientes. Que sí le va muy bien, digamos. Digo, Chambea todo el día. Chambea todo el día, o sea, te despiertas, vas, llevas temprano a los que ya están en la malilla, y luego en la noche llega, andas corriendo por toda la ciudad y la fregada, 40. Esos 40 deben tener, no les vendes para todo el mes, o sea, no pasa eso. El día, ¿no? O sea, le vendes para el día, para la semana, para lo que sea. Bueno, eso te genera 1 millón de individuos narcomenudistas. Ese millón, vamos a ponerle que le reporta, estoy dividiendo formalmente, dividiendo aquí, le reporta, ¿cuántos narcomenudistas le reportan a una primera cabeza del narco en Estados Unidos? Digamos que 10 narcomenudistas. Vamos a dividir eso entre 10. Nos da que hay 100,000 individuos, 100,000 en Estados Unidos que controlan a 10 narcomenudistas. Es una red importante. 10 narcomenudistas. Vamos a decir que esos jefes de narco en Estados Unidos son 100,000. Se reportan cada 10, se reportan a un jefe de zona, digamos, vamos a ponerle así, jefe de zona. Entre 100. Bueno, entre 100 para acabar rápido. Entonces, hay 1,000 líderes del narcotráfico, 1,000 líderes del narcotráfico que puedes distribuir en las ciudades como quieras y te van a tener una cobertura total del territorio estadounidense. 1,000. ¿Dónde están esos 1,000? ¿Y dónde está el efectivo? ¿Dónde está el efectivo? Ahora, nomás quisiera saber, de esos 1,000, ¿el New York Times ha cubierto a uno? Uno. No todos estos, uno donde puedas tú decir, canijo, el New York Times descubrió, no una cocinita pinchurrienta ahí, tan valientes en Culiacán, no. Uno de los líderes del cártel de Nueva York, que distribuye cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo. ¿Quién es este señor tan elegante que sale en Los Soprano, que es el de la mafia de Nueva York? Que no es el de New Jersey, que es Tony Soprano. Sí. Es el otro. Que tiene una esposa muy gorda y que se burlan de ella. Y que los enfrenta. Los enfrenta y hasta mata a uno de ellos. ¿Quién es ese en la realidad? Porque tiene que existir un señor así. Sí, es un personaje menor, porque aquí estamos hablando de una industria que mueve 400,000 millones. Entonces, es un personaje hasta estereotipado. Digamos que es uno de los 100,000, de los 100,000. Uno de los 100,000. Ese personaje. No, estamos hablando de un nivel. El personaje que debe ser el narcotraficante que el New York Times no descubre allá en Nueva York debe vivir en un penthouse en Fifth Avenue y maneja, no sé, a lo mejor es discreto y maneja autos no muy llamativos. Y seguro es amigo de Trump. Pero seguramente en algún momento se encontró, al menos en alguna fiesta, con Trump. No se explica. No tiene ninguna lógica. No hay... el sentido común no da para explicar cómo es que se mueve tal cantidad de tonelaje de drogas de todo tipo, no solamente fentanilo, que tanto les preocupa ahora, sino de cocaína, por no decir de marihuana. Y de metanfetaminas. Sin la protección también del gobierno o de los poderes públicos de Estados Unidos. No hay manera. Y los narcos, los verdaderos capos de la droga en Estados Unidos, no se esconden. Andan. Pues ¿de quién? ¿No? La Pues, ¿de DEA quién no se va a sirve para esconder? nada. Por eso. A pesar de que, por ejemplo, en
en el decreto de Donald Trump, en la acción ejecutiva del 20 de enero sobre las organizaciones terroristas, pese a que Trump dice: es política de los Estados Unidos asegurar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en el país y de su capacidad de amenazar al territorio y la seguridad del país mediante sus estructuras extraterritoriales de mando y control, protegiendo así al pueblo estadounidense y la integridad territorial de los Estados Unidos. A pesar de que esa es la política, dice esta acción ejecutiva de Trump, no hay ninguna acción en realidad en contra de los cárteles en Estados Unidos. Y el tema se va a seguir enfocando en México. Ni siquiera en el Tren de Aragua, que es esta organización criminal en ascenso identificada ya por Trump. Por eso el asunto es, pues sí, pero ¿qué diablos vamos a hacer los mexicanos? ¿Qué diablos va a hacer el gobierno de México? ¿O qué está haciendo? Y no sabemos. Porque la advertencia de que vienen, que ya están metidos no solamente las narices, sino las naves de la CIA, pues es la materialización ya no de una intentona, sino una agresión. Es una agresión militar, es una agresión del gobierno de Estados Unidos a México. Es con el aval de México, por eso yo preguntaba. ¿Y bajo qué reglas? Entonces, ¿qué vamos a hacer como gobierno? El gobierno que le corresponde al Congreso, porque también es un asunto que le compete al Congreso. Al Senado, ¿no? Y a la sociedad. Hay, aquí mismo en el chat uno encuentra, gracias Trump. Bueno, hay mexicanos que sí están en esa idea. No es solamente Lili Telles, no solamente es Marco Cortés, no, hay muchos. Que venga a Estados Unidos. Sí, esos ya sabemos. ¿Qué vamos a hacer los que no estamos de acuerdo? Y yo creo que en ese sentido lo primero que tiene uno que hacer es levantar la voz. Y como estamos haciendo nosotros ahorita, analizando el asunto. Porque estos son hechos. No es obviamente una estrategia del gobierno de Estados Unidos reunir a los principales medios de ese país, The New York Times, Washington Post, CNN, para decirles, miren, porque lo que buscan es enviar el mensaje a México. Pues eso. Y en vísperas de que se declare terroristas a los cárteles y en el curso que están las negociaciones para los aranceles en México. Ese es una agresión inaceptable que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe repudiar. Para empezar a informar, el propio Congreso debe hacer su parte. Y que se exhiban los panistas, priistas, que van allá a Washington como Alito la semana pasada, y que filtra de pronto hasta por un vocerillo que tiene, que es que tiembla la 4T porque Alito se entrevistó con los más altos, a los más altos niveles. Es muy padre eso. Bueno, es burdo, es grotesco, pero trae como un folder, va bajando una escalera. sí, se compró un abrigo con Capucha. sí, con capucha. Sí, digo, sí lo compró ahí. ¡Qué payaso! Payaso, pues un payaso. Pero esos payasos son los que son, como en su momento, los colaboracionistas de los gobiernos impuestos por el nazismo en Francia y en otros países. Sí. Así es. Yo nada más, ya para tocar el tema de Milei, porque sí, la verdad me da muchísimo morbo. Vincular las dos cosas. Efectivamente, lo que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Argentina y también en muchas partes de Europa, entre ellos Italia, es francamente el secuestro de la élite más millonaria de el Estado, secuestran el Estado para ya no tener regulaciones de medio ambiente, de monopolios, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, bueno, pues Elon Musk quedándose con la información personal
de los que viven en Estados Unidos, que van a la escuela, que se atienden en las clínicas públicas, a dónde, cómo se mueven, etcétera. Toda esa información, el metadata que tiene ahora el mismo equipo que hace X, que antes se llamó Twitter, es el mismo que ahora tiene todos esos datos. Y se trata del secuestro, digamos, de un grupo muy pequeño, el 1% o quizás el 0.1% de la población, teniendo control de un Estado nacional como una potencia militar muy importante, o la más importante en el planeta, como es Estados Unidos. Pero también en el caso de Argentina, es este grupúsculo también que se permite promocionar, o bueno, dice en la entrevista, dice Milei que solo difundió, no promocionó, una criptomoneda nueva que resulta una estafa Ponzi, una pirámide, en la cual pierden miles de personas millones de dólares por haber confiado en esta confusión que todavía Agustín Laje en horas recientes tiene en la cabeza, que es entre lo privado y lo público. Es decir, ¿por qué el presidente no puede promover un negocio si es un privado? Si lo hizo desde su cuenta personal, ¿no? Es decir, esta confusión que es muy despolitizante, digamos, entre lo privado y lo público, que... No es confusión, es un truco. Bueno, el truco para estafar gente. Se quieren pasar de listos. Yo creo que son muy brutos. Es que estoy de acuerdo en que es desde luego una manipulación, aunque creo que cuando esta gente hace ese tipo de cosas y como que trata de manipular, yo les daría menos crédito cada vez, porque yo también pensaba, ¿no? Pues seguramente están así. No, pero a mí se me hace que sí tienen carencias conceptuales básicas, y a través de las cuales pues se equivocan en todo, ¿no? Son gente muy, muy limitada. Pero bueno, eso es lo secundario. A mí me gustaría plantear lo siguiente, ya que el maestro Fabricio toca el tema. Pues bueno, es como lo plantaba hace rato en mi cuenta ahí de X. Pues la derecha en Argentina tiene un estafador piramidal. La derecha en Estados Unidos tiene ahí un televangelista ampón que es Trump. La derecha en Ecuador tiene a un bravucón de telenovela como a Novoa, y en México la derecha creyó en una especie de producto milagro como era Xóchitl Gálvez. Es decir, pues la ideología de las derechas en América en general pues parece ser nomás la toxicidad mediática, ya ni siquiera un proyecto conservador como tal, así como lo tuvo cierta derecha pues más o menos formada, más o menos documentada, que existió en el siglo XX. Pues en este momento, pues, tras las bravatas y golpeteos en la mesa de Trump y el despliegue de este tipo de alardes como son los drones aquí en México, y también sus bravatas de hacer estos anclajes geopolíticos y adueñarse de un espacio geoestratégico, y los berrinches de Novoa diciendo que nos va a poner aranceles al 27%. Es decir, todos estos personajes reflejan muy bien a el liberalismo realmente existente, como lo llama Julio Aybar, y creo que es importante decirlo porque Milei y Trump pues son fantasmas del mismo espectro, ¿no? Y bueno, ya yo cerraría con este comentario de que pues el verdadero fantasma que recorre el mundo es el fantasma del anticomunismo, no del comunismo, ¿no? Que ya es un anticomunismo sin comunismo, pero los hace actuar de esta forma porque pues están peleando con un enemigo de paja que solo existe en sus cabezas, pero los hace tomar decisiones así de absurdas. Y si Milei trata así a sus propios seguidores, pues ¿cómo ha de tratar a los que ve como sus enemigos, ¿no? A las mujeres, a las minorías sexuales, a los zurdos de mierda. Hay que tener mucho cuidado con ese personaje, al igual que con Trump. Sí. Yo fíjate que sentí un gran alivio cuando vi lo de la estafa de Milei, pues porque sentí también que Argentina lo necesita, pues, ¿no?
Como ver quién es Milei, ¿no? ¿Quién es Milei? Sentí un gran alivio. Digo, sí, lamento mucho a los seguidores de Milei que fueron estafados, pero mira, estabas checando justamente los índices de aprobación de los líderes globales, el que hace Morning Consult. Ya bajó un poquito Milei a 65% de aprobación, ya está Claudia Sheinbaum encima de él con 66%. Creo que le falla un poquito ahí con la medición en México, pero está bien, digamos, está baja, sí. La aplica en todas partes. Narendra Modi sigue en el primero, Milei está en el tercero. Trump está en el quinto lugar, en el quinto lugar está Donald Trump. Yo creo que todavía necesitan más estafas como las de justamente la de Libra. Yo creo que necesita todavía Argentina darse cuenta más. Si la foto esa de Milei, que me gusta tanto, con pintura en la cara, en la Casa Blanca, no los ha convencido de que tienen como presidente un verdadero imbécil, pues bueno, estaba la foto de Ricardo Salinas Pliego con él, que es, pues bueno, un defraudador fiscal como Ricardo Salinas Pliego, junto con el presidente de Argentina, pues ya debería decirle algo a los argentinos. No les dijo gran cosa, perdón. O sea, no funcionó. Entonces, estaba las otras fotos, que son miles de fotos donde aparece así, ya sabes cómo, ¿no? Viéndolo cómodo así, con sus patas. Como que hace así. Como ¿no? que le hace así, no sé cómo. Si esa foto, esas miles de fotos de un payaso. Ándale, sí, un personaje, sí. Si ese tremendo engañabobos que es Milei, con esas fotos así, no los convence a los argentinos, bueno, va subiendo, el desengaño va subiendo de tono. Ahora ya se trata de un fraude piramidal. ¿Desde la presidencia? Desde la presidencia. Yo creo que no va a ser suficiente. Yo creo que todavía Argentina resiste un par de fraudes más de Milei. Y como para empezar a darse cuenta de qué se trata. No es una mala noticia lo que sucedió en Argentina en estos días. Yo creo que vamos a ver más cosas, muchas más cosas. Y pues lo celebro, honestamente. Qué bueno. Y al final, yo también pienso, estamos a 2 días de que Javier Milei vaya a Washington. Va a ir a Washington a la Conferencia Política de Acción Conservadora, el CEPAC, que reúne a trumpistas, a bolsonaristas, a boxistas, a Mileis. Toda esa caterva o esa fauna de ultraderechista que se quiere disfrazar de libertaria, como si, bueno, ya está quedando claro con lo del propio Milei, de que es la misma derecha, es la misma. Y que en el Washington vamos a ver cómo va a ser recibido Milei, seguramente ovacionado. El asunto fundamental es cómo va a actuar la autoridad estadounidense ante las denuncias que se están presentando en Estados Unidos sobre esta estafa, en la que Milei, aun si lo hubiera hecho de buena fe, cosa que yo no creo, aun cuando lo hubiera hecho de buena fe, es un acto de desaseo en el servicio público. Es conflicto de interés. Pues sí, es una inmoralidad pública. Y en realidad es un comportamiento de delincuencia organizada, porque todo está estructurado precisamente para el saqueo y también para la impunidad. Entonces, vamos a ver en Washington a Milei, seguramente será ovacionado, pero le han dado un golpe muy fuerte que también le va a abrir los ojos a muchos, no solamente en Argentina, del carácter falsario, hipócrita y ladrón de esa derecha, que es igual a la derecha que decían repudiar los libertarios. Sí, el asunto de la libertad del zorro en el gallinero, ¿no? Esta es la libertad de los libertarios, ¿no? Le dan, es la libertad que reivindican los que pueden hacer esas cosas en detrimento de la mayoría. Pero en México tuvimos
menos descarnado, digamos, porque en este momento yo sí creo que estamos viendo un neoliberalismo descarnado, que ya no tiene justificaciones, que ya no le preocupa, no le preocupan los datos, no le preocupa nada. Lo que importa es el golpe de efecto. Como no les importaba tampoco ni los planes, ¿no? Esta derecha a la que hacía referencia el maestro Quintanar, que tenía programas, que tenía idea del Estado, de qué era una sociedad, etcétera, eso ya se abandonó. Aquí acabaron diciendo que las gelatinas eran lo importante. Y como ¿Y dijo, no? Y no, perdió. Pero el asunto, digamos, es que ese neoliberalismo menos descarnado tuvo también clarísimos conflictos de interés, tipo lo de Javier Milei, cuando Zedillo se va, después de privatizar los ferrocarriles, se va a una de las compañías que resultó beneficiada, cuando Calderón se va de consultor de una filial de Iberdrola después de pues un trabajo largo desde que era legislador a favor de la industria eléctrica privada. Son conflictos de interés casi tan graves como el de Javier Milei. Lo que pasa es que Javier Milei ya lo hace descarnadamente, digamos, ya no le preocupa ni siquiera que se filtre la entrevista que le hace, digamos, el oficialismo, el canal oficial de Macri, porque es de Macri ese canal de televisión, donde se ve ahí que dice, no digas eso, ¿no? Ya eso ya ni siquiera les importa, no les importan las formas. Y volviendo, digamos, al tema que nos citó aquí, yo creo que no es una cuestión lo de la intervención militar de los Estados Unidos en México. No sería una cuestión por esto mismo de decirles, no, miren, ustedes tienen un problema con el fentanilo, tienen 5.7 millones de adictos, o bueno, ustedes reconocen que esa es la adicción al fentanilo en su país. Los que pasan la frontera lo pasan por las garitas, son ciudadanos norteamericanos, pasan en transportes norteamericanos. Lo que importa es el golpe de efecto, ¿no? Hay unos aviones espías, hay unos drones de la CIA sobre México, y ese ya es la gelatina, digamos, a falta de un plan más específico. Mientras millones de narcos en Estados Unidos hacen de las suyas. Gracias a todos, nos vamos. Sí, nada más déjame agradecer a Daniel Callejas López, que nos envió un mensaje, a Mayra Alejandra López Barajas, también nos mandó un mensaje María Isabel Saillé sobre un micrófono, lo vamos a revisar, por supuesto. Gracias a usted que se conectó el día de hoy aquí en vivo a Radicales. Aquí nos vemos el próximo martes también a las 11 de la mañana, y usted avísele también a sus amigos, a sus familiares que tenemos este nuevo horario para que vaya aumentando la comunidad de este espacio. Por ahora, Héctor Alejandro, ¿tú andas agripado? No, una alergia nomás. Oh, que la canción. Fabricio. No me doy por contagiado. Muy bien. Alejandro Páez Varela, muchas gracias. Nos vemos el martes próximo. Hasta el martes.